Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conduce el psicólogo Daniel Sánchez Brkic. Amigas y amigos, ¿cómo están? Hace una semana que no nos veíamos, el martes pasado fue feriado, y estamos hoy conectándonos nuevamente para discutir de este bello y fantástico mundo de la ciencia, el conocimiento, qué sé yo, la investigación, de manera más humana y lo más sencilla posible. Ya sabemos que la salud y el bienestar son nuestros temas. Este es un programa que surge del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Estoy yo sentado acá frente al micrófono, pero el gran y majestuoso Felipe Bulatich está al fondo ahí mirando, saludando, porque sin Felipe no seríamos capaces de hacer nada. Es el hombre que nos hace todas las gestiones y nos opina de nuestros programas y qué sé yo, y nos tira la oreja también cuando nos atrasamos, así que un abrazo para nuestro querido Felipe, que sin él no somos nada, como dicen. Hoy es un día especial, estamos viendo los embates de la naturaleza. Sabemos bien y sabemos perfectamente claro que gran parte de lo que ocurre con las inundaciones es porque solemos construir en lugares que no debemos construir. La naturaleza no es violenta, sino que vuelve a sus cursos naturales. Sin embargo, más allá de eso, hay personas que lo están pasando mal, hay personas que están sufriendo. Para ellas y para ellos vaya todo nuestro abrazo y todo nuestro afecto. Según dice la ministra del Interior, recién acaba de decir que ya habría pasado el temporal entre el Maule y Biobío, lo que sería una muy buena noticia porque ahora hay que empezar a reconstruir. Y esa es la misión también de todos nosotros, ¿no? Apoyar y construir para que el prójimo y las otras personas tengan siempre un mejor modo de vivir. Respecto de nuestro programa, hoy yo estoy súper alucinado y estoy muy entretenido porque tengo un invitado que nos va a sorprender a todas y a todos. Hemos conversado con otros invitados respecto de la ciencia, respecto del bienestar, de la educación continua, de cosas que son súper importantes para nosotros. Pero hay un mundo. La semana pasada yo comentaba que hay dos mundos, al menos dos, son los primeros dos que se pueden dilucidar, ¿no? Un mundo mal llamado de la ciencia más dura, ¿no? Y otro mundo que es como de la ciencia más blanda. Es pésimo lo que digo, es una ofensa, pero es la manera simple de decirlo. El mundo de la ciencia social, lo que investiga la psicología y tal, pero hay otro ámbito que es completamente desconocido para la mayoría de nosotros, que es un mundo de una ciencia más dura. Más de laboratorio, más de estar ahí mirando microorganismos, cómo funcionan, qué sé yo, cómo podemos mejorar vacunas, cómo hacemos del mundo y del vivir un lugar más sano y un lugar mejor desde un mundo que para muchos de nosotros es completamente desconocido. Hoy me acompaña un investigador de la Universidad Central, extraordinario. Nos están escuchando y nos están viendo por las plataformas virtuales también, pero es la oposición de todo investigador que ustedes se pueden imaginar en términos biológicos, porque siempre imaginamos que un investigador está sentado con una bata blanca y los lentes mirando en un computador. Tengo un hombre aquí al frente que tiene un brazo tatuado, que escucha música rock, que es como es otro ser humano completamente diferente, el doctor Ricardo Hartley, a quien le doy la bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Ansioso de poder abordar todo lo que te habíamos conversado previo en la preparación de este programa y que otras cosas también interesantes van surgiendo en el camino. Ricardo, ayer conversábamos con Ricardo, cada vez que preparamos un programa conversamos con los invitados, cómo queremos abordarlo, qué sé yo, y Ricardo tiene dos ámbitos de los cuales trabaja. Yo soy poco partidario, Ricardo, no sé qué piensas tú, de leer el currículum de las personas, así como nos acompaña doctor Ricardo Hartley, 2 puntos, es como extraño. Yo me metí en una página de los investigadores que se llama ORCID y me encontré con lo siguiente, que me llama mucho la atención, que define muy bien a nuestro invitado. Soy un entusiasta del curiosear. Vivo en Santiago de Chile por ahora.
tecnólogo médico, educador y autodidacta. Me especializo en la resolución de problemas e implementación de nuevas formas de abordar y relacionar los objetivos de instituciones, sus unidades y equipos, y sobre todo abogando por la ciencia abierta. Eso es mejor que cualquier currículum, mejor que cualquier grado académico, porque ahí estáis contando quién eres tú y a qué te dedicas. Cuéntanos un poco, bueno, ¿quién es Ricardo Hartley? Gracias, sí, no me acordaba que tenía todavía eso escrito. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. De cierta forma, sí. Tú tienes razón, a veces nos presentamos por lo que estudiamos, pero en verdad el tema no es que estudiamos, sino que desde qué vereda nos situamos para abordar la realidad. Exacto. Y mi forma de abordar la realidad empezó con mi pregrado, bueno, obviamente estudios básicos, secundarios, colegio público, después universidad también, universidad pública en ciencias de la salud, y posteriormente mis especializaciones en biología molecular, y siempre de esas ciencias. Pero como uno tiene vías paralelamente... Vidas paralelas, wow. Al menos paralelas, sí, en diferentes ámbitos. Sí, claro. Digamos que en el ámbito del trabajo, y también de curiosidad, de acceso. En los 2000, que rechazábamos cierta marca, bueno, hoy en día todos nuestros computadores, la mayoría de los computadores tienen Windows, pero en ese tiempo había un movimiento de rechazar todo lo que viene de Microsoft. Sí. Por lo tanto, a pesar que los sistemas operativos alternativos, uno ni siquiera podía configurar la impresora, sí, y había foros donde se formaban comunidades de cómo configurar la impresora, me llamó mucho la atención. Y de ahí, en verdad, no paré de curiosear, pero siempre lo llevé en paralelo a los estudios de tecnología médica o de laboratorio. ¿Los programas de código abierto? Absolutamente. Okay. El uso de Linux, los diferentes sabores de Linux, para qué podía ser bueno uno u otro, qué empresas compraban algunos sabores de Linux para poder hacer sus propios desarrollos, y para un grupo eso era sumarse a un lado oscuro del desarrollo del acceso y el software abierto. Y bueno, esa vía en paralela la llevé también con temas de acreditación. Tuve la suerte de estar trabajando con un profesor de la Universidad de Chile que tenía mucha relación con los criterios, cómo se formaron, cómo se interpretaron, y también con agencias de acreditación institucional y de pregrado. Entonces también ver esa otra realidad. Una cosa es lo que uno quiere hacer en la universidad, y la universidad, por muy buena visión y misión que tenga, tiene que responder a ciertos intereses. Sin duda. Y también empecé a ver algo, que en verdad los intereses no los oculta. Al parecer se avergüenza muchas veces de cuáles son los intereses reales que busca una institución. Y eso derivó finalmente en, bueno, ahora estar dirigiendo hasta noviembre el proyecto Ciencia Abierta que nos adjudicamos acá en la Universidad Central, que mezcla temas de acceso al conocimiento, pero también valorar ese conocimiento y cuestionar un poco cuál es el valor de esto. Y eso surgía porque, ¿qué es conocimiento? Sí. En una sociedad actual, que tal vez diferente a 20, 30 años atrás, que estamos todo el día... Porque antiguamente podíamos separar la vida del computador de la vida del teléfono. El teléfono, llamar por teléfono. El computador, yo trabajo, revisar noticias, foros, lo que fuera en esa época. A veces nuestro teléfono hoy en día es más poderoso que nuestro computador, y ya no podemos separar ambas vías. Y ahora ya me informo por el teléfono y el computador. Me informo, entre comillas, porque al fin y al cabo, ¿cuál es la maquinaria de esa información y cuál es la maquinaria de ese conocimiento? Y es lo que estamos, como en un resumen, es lo que estamos tratando de acercarnos ahora. Pero creo que todo matiz de esto viene con preguntas, con colegas, con amigas, con investigadoras, de cuál es el sentido de lo que hacemos. Más allá de la supervivencia del trabajo y otras cosas, pero cuál es el sentido de lo que hacemos, y no solamente a nivel personal, sino que el sentido de institución y donde nos insertamos. Tuvimos una ceremonia hermosa ahora por el ciclo de cine, de documentales que va a tener la universidad por motivo de la conmemoración de 50 años del golpe, y una de las palabras que más surgía ahí también era eso: cuál es el sentido de esto, de saber lo que pasó, de saber de historia, de saber de nuestro país. Podríamos pensar que el sentido le otorga propósito a la vida también, ¿no? Entrega
como un norte, por decirlo de alguna manera, o nuestras acciones se configuran en función de ese sentido, ¿cierto? Es súper simple decirlo, o sea, en simple es, esto me hace sentido, ¿sí? Pero algo más profundo tiene que ver con cómo intencionamos, con cómo movemos, con cómo gestamos desde el punto de vista institucional, dónde se ponen los recursos, qué es lo que queremos investigar, qué queremos mostrar. Esta universidad X investiga tal cosa, pero la universidad que está al lado investiga otras cosas, porque tienen otros sentidos, otros propósitos y otros intereses. Y con eso también, de nuevo, como transparentar también nuestras intenciones respecto a ello. Hace muchos años atrás, de los primeros matinales que había en la televisión, estaban opinando de X persona, y uno de los animadores, que hasta hoy en día es muy famoso, dijo, bueno, yo valgo lo que gano. Lo cual es muy interesante, porque sí, claro, en verdad, aunque nos sorprenda, la sociedad de hoy en día recompensa eso, recompensa un número. En la universidad es una métrica. Sí. Como investigador puede ser cuánto publiqué, cuánto gané de un proyecto, lo que sea. Pero al fin y al cabo se lleva un número, sin contexto. Y esa búsqueda del sentido, como tú bien dices, la frase es fácil. Buscarle sentido a la vida. ¿A qué vida? ¿A qué contexto? ¿Qué sociedad? ¿En qué lugar? ¿Con quién me relaciono? Es muy complejo. Y yo creo que parte de esa complejidad es un desafío hermoso poder abordarla. Nosotros estamos focalizados solamente en algo más terrenal, tal vez, que la ciencia abierta, pero en tu caso también conversamos desde la psicología. Es algo que es muy complejo. Cada uno es un universo, con la palabra grande, universo. Sí, absolutamente. Sí. Ricardo, pero a ver, vamos. Quiero despejar algo primero, porque yo sé que además para las personas que nos ven y que nos escuchan, nuestra primera conversa con Ricardo fue en un ascensor. Fue así como conversando en el ascensor, hola, mucho gusto, qué sé yo, y ahí nos quedamos pegados un rato conversando, porque Ricardo tiene un rollo súper tremendamente interesante sobre lo que tú investigas, que me parece importante al menos mencionarlo hoy día, sobre todo por una noticia que yo vi ayer, no sé si noticia o un video de YouTube, qué sé yo, no lo recuerdo, hasta lo anoté. Son los sperm boot. ¿Tú cachai lo que son los sperm boot? Creo que está asociado a estos espermatozoides que son robóticos. Sí. Primero, en breve, contar qué es esto que estás investigando. Yo encantado, Ricardo, venir a otro programa que hablemos de eso, porque creo que es un tema fascinante, como me lo planteaste la otra vez. Hoy me gustaría que habláramos de ciencia abierta, pero no me quiero ir sin saber qué es esto de los robots. Por favor, explícame. Muy someramente. Vamos. En alguno de mis pasados trabajaba en reproducción, principalmente el factor masculino, el factor macho asociado a reproducción. O sea, en sí, el testículo, hormonas y espermatozoide. Sí. Y el espermatozoide es un bicho bastante interesante. Para empezar, porque tiene muchos receptores similares a las neuronas y tiene un comportamiento similar a estímulos. A diferentes neurotransmisores, también similar a neuronas. Y a la vez es un vector, es un elemento que puede transportar cosas. Entonces, cuando empezó el tema del COVID, nosotros acá tratamos de adjudicar un proyecto que estaba asociado, bueno, si COVID hasta dónde llega, si se puede almacenar en los testículos, produce algún daño a nivel espermatogénico, y los espermatozoides que salen pueden transmitir algo a otra persona. Pero ver el ciclo de vida de este virus en el espermatozoide, pensando también que es un vector, lo mismo que el virus papiloma humano. Sí, claro. Que en la mujer es mucho más estudiado, en referencia a que puede producir cáncer cervicuterino y otras alteraciones. Pero, ¿qué pasa en el hombre? Casos de papiloma, sí, pero no llega a la gravedad, tal vez, que de lo que sí nosotros vemos en la sociedad, de lo que pasa en la mujer. Pero como es un excelente vector, también es un excelente elemento que pueda llegar a ciertas instancias. Y también tiene intereses no solamente de humanos, también económicos. Sin duda. Las cadenas productoras de animales, etcétera, ¿no? ¿Cómo escojo el mejor espermatozoide? Exactamente. ¿Cómo selecciono el mejor espermatozoide? ¿Cómo hago que llegue a ciertos lugares? Y si bien ha sido un dominio disciplinar veterinario, cada vez más hay nueva tecnología, nuevas formas de aproximaciones en esa búsqueda. De hecho, hace muy poco recién se supo cuál era el movimiento de la cola, porque siempre se estudió en un plano bidimensional, no en un plano tridimensional donde en verdad se mueve.
Y eso realmente un par de años atrás se vio que tenía un cierto movimiento, ocupando las 3 dimensiones para ello. Lo mismo también con su forma y cómo se comportaba metabólicamente. En los libros que asociado a reproducción siempre se habla el más rápido es el mejor. Sí. No necesariamente es así. Pero es porque el desarrollo tecnológico no estaba tal vez tan de la mano con otro desarrollo. Y del desarrollo de estos instrumentos con nanotecnología que pueden guiar espermatozoides o transportar otros elementos, ya sea el tracto reproductor o trabajando in vitro, es una de las búsquedas tecnológicas. Ahora, es un tema que es de interés económicamente, absolutamente, en el sector productivo, pero en los seres humanos hay tantas formas de finalmente poder conseguir. Está entrando también en temas de salud pública, inseminación artificial, etcétera. Hay también centros muy avanzados en Chile relacionados en ello. Esa otra mirada, la sumatoria de la mirada tecnológica, es algo que debería empezar a sumar mayor conversación. Pero lo mismo cáncer testículo. En algún momento nadie se interesaba en cáncer testículo porque en el hombre, bueno, si tiene cáncer se sacan los testículos y se saca el problema. Sí. Nadie se va a morir de eso. Pero hoy en día cada vez va aumentando el número de personas que tienen algún problema, alguna alteración o que tienen cáncer testículo y se están tomando otras decisiones. Yo creo que parte de esa tecnología también y desmitificar mucho de lo que decían los libros respecto a cómo viene ese espermatozoide, ¿cierto? Obviamente, como cualquier célula tiene su material genético, pero un material genético también muy particular. No tiene las mismas proteínas que están en otras células, no tiene la misma integridad de material genético que tienen otras células. Su forma es muy extraña. El tamaño, que tenga una cola, es un bicho muy extraño. Sí. Pero por lo mismo hace muy interesante de poder utilizarlo como objeto de estudio por sí mismo, pero también ven analogías en su uso, ¿sí? Entre ellos robótica. Esto es un robot que se pone encima y lo ayuda a llegar donde tiene que llegar. Digamos, en general... Es como una vaina, ¿no? Exacto. Y hay diferentes tipos de espirales y diferentes tipos de uso que se le puede dar a eso. Eso es súper interesante. Pero es parte también de estar observando. Sí, tú me comentabas la otra vez sobre los efectos del calentamiento global sobre espermatozoides, sobre ciertas zonas geográficas del mundo, qué pasaba con el cambio climático, cómo eso afecta. Es un mundo gigantesco, más que solamente, dirían algunos, la reproducción. Hay como un mundo... Pero ahí hay un salto de el uso. La ciencia es útil. Y tú estás dando muy buenos ejemplos. Si pensamos en un humano, una pequeña alza de temperatura en los testículos puede producir alguna alteración en la espermatogénesis. Exacto. Eso está todo publicado en castellano y hace muchos años. ¿Cuándo conversamos de eso? Sí, nunca. Entonces, quizá no tiene un beneficio económico, pero tiene un tremendo beneficio en salud. ¿Y cómo me informo de eso? Eso es parte también, creo que son elementos de esta... infocracia, exceso de información, pero en verdad que no tiene ningún sentido porque tampoco nos sirve para desarrollarnos como personas. Tomar decisiones, claro. Tema de la temperatura, los golpes. Yo me eduqué en un colegio donde todavía se jugaba al zoo. Al zoo era un juego donde uno contaba una cierta cantidad de segundos y mientras contaba tenía el derecho de pegarle una patada a un compañero. ¿Qué pasaba si llegaba esa patada a los testículos? Claro. Entonces hay una serie de cosas que sí están documentadas, que sí forman parte de la vida diaria, que no califican de esta ciencia útil, más allá que es información que necesito para poder desarrollarme como persona. Podría pensar yo, y corrígeme si me equivoco, que el consumo de, alcohol y drogas al momento de la producción del espermatozoide puede generar algún tipo de alteración cromosómica también, para que efectos de la mutación sea incorrecta. Ahí entra en juego la epigenética, porque al fin y al cabo todos estos factores ambientales, cuando uno bebe, se marea. Sí. Pasado ciertas barreras, lo que yo bebí me produjo ciertos efectos fisiológicos, ciertos efectos psicológicos. Sí, también. Pero para que llegue ese alcohol, para que llegue ese compuesto al testículo y donde se están generando los espermatozoides, hay varias barreras que debe pasar. Y esas barreras están... El título es la barrera hematotesticular. Entonces, efectivamente,
puede producir daño. Ahora, un tema es que produzca daño a las células que están generando espermatozoides y otro es que ese daño se perpetúe en los espermatozoides de tal forma que cuando se conciba un nuevo ser aparezca alguna alteración. Perfecto. Eso son varios planetas de diferencia. Me imagino. Entonces, esta baja, por ejemplo, que se habla que está bajando la calidad espermática en el hombre, pero también son bastante cuestionados esos mismos informes, porque depende cómo lo midas. Probablemente yo podía hablar que había cierto porcentaje de normalidad en la forma de los espermatozoides decenas de años atrás, pero quizá con la maquinaria no alcanzaba a ver todas las alteraciones que veo hoy en día. Sí, claro. Y hoy en día, como veo más alteraciones, digo, están deteriorados. Quizás desde cuándo. Claro. Veamos las tasas de natalidad, pero también las tasas de natalidad están asociadas a las formas de vida. Fenómenos Y hoy en día, culturales, cada claro. más yo extiendo el cuándo voy a ser padre o madre. Sí. Entonces, hay una serie de factores sociales que también pueden estar involucrados acá. Ahora, de que el tema es fascinante. Sí. Es muy competitivo, conseguir recursos en esa área es muy complejo y bueno, también son parte de las decisiones desde la academia porque uno está dedicando a tal o cual cosa. Vamos, a mí me parece un tema extraordinariamente fascinante, porque tiene que ver también con la vida, tiene que ver con una serie de cosas más, con aspectos biológicos, como tú dices, se mira en un micrófono, en un microscopio, son cosas que no están a la vista nuestra todo el día, como decía una paciente mío, a tiro de piedra, así como que están ahí nomás. Me parece, y te voy a dejar la invitación al tiro para que hablemos de eso con más calma, pero antes de pasar al tema de la ciencia abierta, me gustaría que me explicaras esto de la soga. Cuéntame. Denús. Felipe, Denús, ¿no? Por favor, el profesor le tiró una piedra y la canción de sí. Es que cómo son me tan quedé las pegadísimo en el espermatozoide. tema del espermatozoide. Sí. De las mismas amistades, de la misma ansiedad, de lo que uno observa acá en la misma universidad, esta necesidad que nunca es suficiente lo que uno está haciendo. Y de hecho las metas son cada vez más altas. Y los recursos con que uno cuenta son cada vez más escasos. Y no hablo solo del dinero, hablo del tiempo. Sí, claro. Entonces, ¿hasta qué punto hemos mezclado, obviamente, con la pandemia, el estar trabajando desde la casa, ya se produjo una juguera de cuál es el lugar de trabajo y no lugar de trabajo. Pero a la vez la conciencia de cómo no estamos colaborando con el resto, cómo estamos generando una comunidad o no. Algunos autores hablan de ya son commodities, ya son un objeto que tiene un valor y depende de ese valor si me relaciono o no me relaciono con él. Que finalmente provoca temas de ansiedad, alteración de salud mental, y que necesitan una solución, pero que no estamos preparados ni siquiera muchas veces para hablar de esos problemas. Quizás antiguamente era más tabú el voy al psicólogo. Sí, hoy claro. día es como, no, hoy día tengo cita a terapia. Está más normalizado. Pero el acceso es todavía una locura. Sí, un claro. acceso a tiempo y en la frecuencia adecuada. Entonces, finalmente estamos estimulados de trabaja más, es tu responsabilidad ser exitoso o ser perdedor. No depende del contexto donde tú estés trabajando. La cantidad de requisitos aumenta y los cuerpos de apoyo tampoco aumentan. Están ahí, claro. Entonces da un contexto en que uno se abruma, colegas se abruman, pero también ve estudiantes abrumados. Y muchas veces también, si pueden haber tenido acceso o no a algún tipo de apoyo, eso redunda en que no se sientan útiles. Y hasta qué momento eso también redunda en el funcionamiento de este mini ecosistema de la universidad. Sí, es algo para conversar y hay muchas canciones que hablan de temas relacionados, así que esa fue una de las Preséntanos esta canción. Disfrutemos la ¿Cómo canción. se llama? ¿De quién es? Denús. Después de que lo escuchemos, conversemos un poco más de ella. Vamos, Denús. Diálogos Humanos. Una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir. Conduce el psicólogo Daniel Sánchez Brkic. Aquí estamos con Denús, conversando con Ricardo sobre esta necesidad imperiosa de mirar el mundo de otra manera y de acceder a todo aquello que podamos sin tanta... sin una forma muy tradicional, diría yo, para no entrar en polémicas, ¿no?
quedó pendiente una cosa solamente, Ricardo, antes de Ciencia Abierta, que era The Perfect Circle. Perfect Circle, donde está el mismo vocalista de Tool, es Maynard James Keenan. Es un tipo de música muy particular, las letras son muy interesantes y nada, es una de las bandas que tengo De tu vida. De la vida y sobre todo de la vida del trabajo. Que necesito trabajar. Una de las playlists que está puesta tiene Perfect Circle, Tool, Brian Eno. Vamos a explorarlo. Yo estoy con Charly García, Spinetta, mucha música flamenca, muchos instrumentos. Yo estudio guitarra flamenca, entonces estoy... De los primeros recuerdos que tengo de música con mi familia en una radio Electra, creo que era, es con los cassettes de Paco de Lucía. Sí, claro. Alucinaba de niño con Paco de Lucía. Es que el Paco Lucía trajo, aparte que trajo el cajón, lo trajo de Perú, lo llevó para allá y qué sé yo, y propuso además nuevas formas de tomar la guitarra. El tipo es fantástico. Hay muchos mejores, hay muchos maravillosos hoy día. Yo creo que estoy en la P de Paco Lucía, o sea, si es que no nada, yo apenas hago tres acordes ya, ¿cachai? Y bailo flamenco también, pero yo me voy en el auto escuchando compás flamenco. Compás es el aplauso, tan, taca, taca, tan, taca, taca, ta, ta, escuchándolo, horas de horas. Entonces al final, la Loreto, que la mujer que se casó conmigo, me dice, oye, pero ponte un Peter Gabriel, ponte un Soda Stereo, una cosa así. Vamos con Ciencia Abierta. ¿Por qué nos metimos en este cuento de la ciencia abierta? ¿A quién le importa? Hay un amigo que falleció hace unos años atrás, que en sus presentaciones decía la ciencia abierta es simplemente ciencia bien hecha. Nada más que eso. A nosotros, ¿por qué nos miden? Nos miden por cuál número de publicaciones, por ejemplo, en Q1, Q2. Acrónimos. Estándares de calidad de las revistas. Pero no te saltes para allá todavía. Sí, es que para nuestros... perdón. Sí. Pero supuestos, por eso no te saltes para allá todavía. Por ahora, Q1, vamos. Q2, perfecto, que identifican como cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2. ¿Qué significa eso? Cuartil 1. ¿Está asociado a la calidad del artículo? ¿A la revista? ¿Significa que lo que yo publiqué lo revisaron más personas? ¿Significa que si yo hice un análisis estadístico pasó por más manos y verificaron que lo que yo hice era así o no? No tiene ninguna relación con eso. No. Son diferentes. La mayoría de ellos nacieron para que las bibliotecas pudieran ver a qué se suscribían. ¿En qué momento normalizamos que eso era calidad de investigación? Obviamente hay una historia de bibliometría, Garfield y otros, pero en la práctica es ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Y cuáles son las formas de decir lo estamos haciendo bien o mal? Porque el estímulo es otro. El estímulo no es hacerlo bien o mal, es publicar en Q1, Q2. El estímulo es falsear fotos y puedo publicarlos, y casos de ese tipo hemos tenido en diferentes partes. ChatGPT y cosas así, ¿no? Y ahora estamos acercándonos a otros tipos de tecnología, en las cuales está el borde. Por ejemplo, ChatGPT. Pero antes de eso, yo puedo hacer que, si estoy haciendo análisis en microscopía, un verde se vea más intenso. Estoy mintiendo. Si no me piden todos los antecedentes, el que revisó está mintiendo. Entonces, hubo un salto en algún momento en que la calidad se mezcló con cuartil. Y no nos preocupamos de lo que estaba en el contenido de ese objeto, en este caso un paper. Y también qué pasaba con otros objetos. Si estamos hablando del método científico o estamos trabajando con pruebas de hipótesis, la búsqueda de rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué pasa si no rechazo la hipótesis nula? ¿Dónde está publicado eso? No, es que no me resultó mi tesis. No resultó como yo quería. Es súper importante, claro, porque otras personas van a volver a hacer lo mismo y no van a tener los antecedentes que en verdad con esos elementos no eran suficientes. Y todo eso se pierde. Y eso también es parte de la ciencia abierta. Entonces la ciencia abierta abarca prácticas, desde cómo yo genero conocimiento, cómo yo lo comunico, lo entrego a la comunidad y cómo yo también valoro esa producción de conocimiento. ¿Pero por qué abierta? ¿Cuál es el concepto de la apertura en este caso? El concepto de la apertura, que pueda existir acceso. Porque si tengo acceso, hay ciertas formas de tener trazabilidad.
En este momento, usualmente, si yo quiero saber tus publicaciones, te mando un correo electrónico. Oye, Daniel, ¿qué publicaste este año? Sí. Y me mandas un correo de vuelta. Sí. Estamos en el 2023, donde hasta el supermercado sabe lo que yo compro. Sí. ¿Cómo es posible que para publicaciones y otros ámbitos no pueda tener esa trazabilidad? Y esa trazabilidad merece cierto tipo de transparencia. O sea, es bueno que sepan que si yo entrego mi ruta en un lugar, sepan mi nombre. Quizás es bueno, no lo sé, pero definitivamente es súper complejo que hasta tengan mi dirección. Sí. Porque eso entrega poder. Por ejemplo, económico. En el caso, si yo hago algo transparente, voy a tener otro poder, que es el poder de generar nuevo conocimiento, de cuestionar, de reevaluar, de ver si las conclusiones que se sacaron eran para otro periodo, porque hoy en día tenemos otras variables que están influenciando ese fenómeno. Y si no es transparente, ¿cómo lo puedo hacer? Y eso va desde algo tan simple de tener alguna forma de comunicar en abierto lo que yo estoy generando en mi investigación durante todo el proceso. Incluso hay una plataforma que ha un conocido, que es Research Equal, donde uno puede registrar con su nombre hasta el título de mi proyecto. El título, el resumen, la primera idea. Y otra gente lo que puede hacer es ver esa idea, decir, voy a reinterpretar esa idea. Entonces, según lo que dijo Ricardo, voy a partir de eso, cito a Ricardo, pero yo la voy a interpretar de esta otra manera. Y cada uno de esos elementos tengo acceso, tengo un indicador para hacer la trazabilidad y tiene un autor. Co-creación. Transformación. Y al fin y al cabo es copiar, transformar, ¿cierto? Y volver a generar. Cuando es cerrado no es así. Por ejemplo, muchos algoritmos de Machine Learning, que son cajas oscuras, o porque yo tengo que hacerle caso a cierto medicamento de ciertos miligramos. ¿En dónde se estudió? ¿Con qué tipo de personas? Incluso con qué etnia, qué metabolismo, qué edad. ¿Por qué ciertas vacunas de HPV se usan en Chile y no se usan las mismas que en Europa o en otros lugares? Todo eso se sabe porque es transparente, porque es abierto. Si no tenemos acceso a esa información, tenemos que estar... Claro. Y además, se puede producir un fenómeno que lamentablemente se creó durante la pandemia, que fue esa falta de información. No se transparentaba como no tenemos información suficiente, pero lo que estamos observando es tal o cual. No hay información, entonces los extraterrestres tienen que estar involucrados. Claro. Entonces, los chinos no instalaron un chip. Sí. Entonces, esos saltos tienen relación entre esa información y conocimiento. Entonces, mientras más abierto sea, es un potencial que alguien lo pueda leer. Porque como te comentaba al inicio, está publicado hace muchos años el tema del computador, de usarlo en las piernas, que aumenta la temperatura a nivel testicular. No porque esté publicado, alguien inmediatamente lo va a acceder, pero hay un potencial que alguien lo pueda leer. Y la ciencia abierta está dirigida a eso, a cómo me hago cargo que ese potencial se transforme en algo concreto y no solamente se quede como potencial. Ayer hablaba, perfecto, me parece, y entiendo el sentido, me imagino que quienes nos escuchan y nos ven también, el sentido que tiene la ciencia o la disciplina, como tú quieres llamarlo, libre y gratuita y horizontal. Pero también ahí nos pillamos con otro tema, y tiene que ver con lo que tú ayer hablabas de las capas de la información, ¿no? Y el gran temor, a mí me da mucho miedo, cuando entro en discusiones con las... No miedo, me produce hasta morbo incluso de repente. Cuando entro en la discusión con algunas personas cuyos argumentos son falaces, argumentos que surgen desde Wikipedia, donde tú quieras, ¿no? Del chat GPT. Me refiero a que yo puedo tomar algo de investigación, de ciencia abierta, interpretarlo mal, porque no me di el trabajo de hacer el análisis profundo, y a partir de la mala interpretación que hago de aquello, lo establezco como verdad absoluta, y lo transmito como verdad absoluta. De tal manera que ciencia abierta llegó hasta ahí nomás, porque sería ciencia falsa abierta. ¿Me explico, no? Sí, ahora, primero, yo amo Wikipedia. Creo que es una fuente muy buena de información, porque nos deja una responsabilidad. Leerla, verlas, co-construirla, ¿no? Y además ver las referencias que tiene cada una de las afirmaciones. A diferencia de Wikipedia, cuando nosotros le damos a leer un libro a nuestros estudiantes, y a nuestras y nuestros estudiantes, ellos lo van a leer y van a creer.
no están acostumbrados a ir a cuestionarlo. Wikipedia, uno está inmediatamente con los escudos puestos de ir a ver, ¿será verdad lo que está puesto ahí o no? Los libros no, llegamos y los afirmamos. ¿Por qué? También pueden tener errores, también pueden ser citas descontextualizadas, también puede ser algo que se puede usar en cierta sociedad y en verdad no es aplicable en Chile. Entonces, primero que todo, creo que ese sentido de estar cuestionando va más allá de si es abierto y cerrado, sino que es cómo vamos construyendo esta comunicación a nivel de sociedad y también cómo vamos entregando las herramientas, que de la misma forma como uno de repente tiene exceso de poca flexibilidad y la tiene que ir trabajando con su entorno, con terapia, en tu caso, tú también abordas eso, cómo las personas se dan cuenta, porque no es que quieran ser rígidas, sino que no se dan cuenta que son rígidas, hasta que de repente, era un cubito, sí, absolutamente un cubito de acero. Sí. Yo creo que esta mecánica de querer ir a cuestionar va más allá que si está accesible o no de donde yo me informé, sino que es una forma de ver esa realidad. Si yo veo un TikTok o lo que sea, en verdad lo primero que tengo es un contacto emocional. Y si yo comulgo con ese contacto emocional, lo voy a seguir afirmando, porque se forman cámaras de eco. Es lo mismo que pasa en todos los gráficos, en su época Twitter, ahora X. Eran puras cámaras de eco, que reafirmaban temas emocionales. Y nosotros estamos expuestos cada día a eso. Los mismos medios de comunicación. Aparece la misma persona hablando de 1.000.000 de temas diferentes, por lo tanto el tema de la expertilla no es importante, sino que como yo aparezco diciéndolo y quién aparece diciéndolo, y si lo está, tiene la misma emocionalidad mía. Y se explota eso. Porque el humano es un ser social, necesita conectarse emocionalmente con la otra persona. Pero se explota tan bien que el tema de estar, oye, pero, ¿será así o no? Oye, leí esto de acá, ¿será así? Tengo mi duda, claro. Pero exige también algo que no es tampoco responsabilidad de... Todo esto que menciono en verdad no cae en la responsabilidad de una persona, sino que es la comunidad que decide ese comportamiento. Por supuesto. Pero más aún, porque tenemos una comunidad, ¿en qué momento lo hago? Tomo un transporte público, 1 hora, 2 horas, quiero conversar un rato en la casa, si estoy solo me quiero relajar. ¿En qué momento tomo esos tiempos? Entonces, ese pensamiento crítico se transformó en un privilegio. Y hay que asumirlo así también, creo, para ver cómo adapto ese privilegio. Pero hay que asumirlo como un privilegio. Es un privilegio poder estar hablando de estos temas en un lugar y tener también acceso. Entonces, una de las barreras de ese privilegio es si tengo la plata para comprar un libro, si tengo la plata para acceder a un paper. Son parte de privilegios que si yo normalizo la cancha, potencialmente pueden servir para mejorar nuestro estado de vida. Estoy súper de acuerdo contigo. Yo pongo la Wikipedia como ejemplo para hablar también de la gente que se informa por TikTok, por Instagram, por Facebook, a eso me refiero, ¿no? Sí. Pues Rincón del Vago en algún minuto, Buenas Tareas, qué sé yo. Pero que es, perdón, el último. Sí. Pero es un ejemplo excelente, al menos de El Rincón del Vago y Wikipedia, de comunidad, tratando de crear algo que no solamente me beneficia a mí y me beneficia al resto. Wikipedia está a años luz del Rincón del Vago. Nosotros incluso tuvimos una jornada del lanzamiento del libro de Wikidata que se hizo acá en la Universidad Central, de cómo se podía utilizar toda la información que tienen ellos. Y de por sí hay varias... no sé cuál es el nombre específico, pero existe Wikimedia, Wikidata, Wikipedia y un montón de otros portales... un montón de los portales donde yo puedo dar uso a ese potencial conocimiento que está almacenado en ellos. Y casi todo está hecho por voluntarios, lo cual también es un fenómeno súper extraño hoy en día, del costo del dinero. No, hay mucho voluntarismo, hay mucha de querer una mejor comunidad. Y no importa que si esto lo use para una presentación, quizás a muchas otras personas también les puede servir. Lo voy a colocar a libre disposición. Sí, claro. Pero hay un tema de cómo ver la comunidad que es diferente. Hay una... ¿cuál es la palabra? Hay una... Por instrucción del Ministerio de Educación y porque así lo dicta la ley, este año nos corresponde hacer una revisión de las mallas curriculares de los colegios, de kinder a segundo medio, primero medio. Hay que revisar
y actualizar los contenidos curriculares mínimos y qué sé yo y tal. Y el Congreso, el Ministerio llamó a la gente a que escriban, ¿no? Y cuáles son los temas que debiésemos empezar a incluir. Se le consultó a algunos expertos en educación, como señores, ya, tenemos que modificar esto, que a todas luces ha sido un desastre. La pandemia nos dejó clarísimo que todo el sistema educativo puede funcionar de otra manera, ¿sí? Y que los contenidos, en realidad, no todos los contenidos parecieran que tienen la misma potencia, que hay otras cosas que hemos ido dejando afuera, ¿no? Y en esa lógica, la gran discusión de los expertos es, acá hay que introducir en los sistemas curriculares desde kinder pensamiento crítico, comunidad, qué sé yo, emociones, educación emocional, como empezar a fomentar lo que tú dices. Está bien que tengamos el instrumental y la tecnología disponible para poder hacer este trabajo de disciplinas abiertas, pero nos falta esta otra pata, que bien dices tú, que es, bueno, pero hay que aprender a discriminar ahora, hay que aprender a tener este pensamiento crítico que le permita a la gente, ¿sabes qué? Falta, o que este texto que leo en Wikipedia me lleve a otro texto y me lleve a... Pero yo creo que hay una tremenda oportunidad, sí, claro, pero también un tremendo peligro, en el sentido en que, primero, ¿qué voy a dejar de hacer? Porque si yo elijo hacer más clases de A, tengo que hacer menos clases de B. Así es. Y eso muy pocas veces se transparenta. No solamente decir que voy a hacer menos de B y más de A, sino que decir, bueno, ¿y cuáles van a ser los costos? Y creo que no solo eso, sino que algo que se nos olvida, siendo que en los proyectos de investigación siempre nos piden que lo explicitemos, es la viabilidad del proyecto. Que en este caso sería la pregunta, ¿qué necesitamos para siquiera pensar en esto? Porque si lo que necesitamos es que las estudiantes estén en un lugar que no se llueva, estamos a años luz. El pensamiento crítico queda después, sin duda. Entonces, ¿cuál es el mínimo que necesitamos, tanto en infraestructura, como a nivel de construcción de sociedad, como a nivel de transporte, etcétera? Okay. Y según esos mínimos ir viendo, podemos avanzar en esto. Quizá ni siquiera podemos tocar la malla de nada, porque tenemos que salvar otros mínimos, que si no los salvamos, lo único que vamos a producir es más segregación. Y lo vimos en los colegios emblemáticos. Sí, claro. Nadie conocía la realidad de los colegios emblemáticos, tampoco del nivel de violencia que hay internamente. Lo único que se mostraba era, no, hay violencia y punto. La cantidad de violencia que hay al interior de esa comunidad, por las mismas familias, por las mismas estudiantes, ¿y quién se hace cargo de eso? Y lo único que apareciera, hoy están violencia. Yo creo que ningún papá o mamá va a querer que su hijo o hija vaya a un colegio donde hay 45 estudiantes, sean los bancos de hace 30 años atrás y que no haya ningún área verde. No sé qué alguien elegiría esas condiciones, más allá de cuál sería la promesa, ir a la universidad. Pero esa promesa, ¿qué costos tiene? Y si es que le interesa esa promesa también, porque no a todos les interesa la universidad. Absolutamente, pero también se creó una realidad donde la moneda de salvación de una familia era tener un título profesional. Sí. Entonces, como te digo, hay condiciones mínimas que cada vez que se saltan, crean algún caos. Hemos tenido suficientes ejemplos de caos como interno, creo, para no revertir el mismo error al final al cabo. Ricardo, y en ese sentido, supongamos que podemos cautelar aquellas cosas que tú dices, ¿no? El Ministerio hoy día le permitió a los colegios pasar el 25% del currículum solamente, que la pandemia... Se puede jugar un poco con eso, entendemos los riesgos que tú dices, estamos de acuerdo. Pero en términos de la ciencia abierta, ¿sí? En términos de este contenido, de esta habilidad, como tú quieras, transversal, universal, como muchos pensamos que debiese ser. Yo te acabo de contar recién, yo voy a hacer una exposición el jueves en un congreso y voy a dejar el vínculo en mi tesis para que todo el mundo la lea, porque y no es para que deme su crítica, es para que use, la destruya, y recorra el camino que yo recorrí o no recorra el camino que yo recorrí. Me acuerdo que Tomás Alva Edison, ¿te acuerdas? Le preguntaron por la ampolleta y el tipo le dijeron que usted falló 1000 veces. No, yo no fallé 1000 veces, dije yo. Probé 999 maneras de no hacerlo, lo que es un tremendo avance, como decías tú, la hipótesis nula. Pero ¿cuál es el sentido entonces que tiene esto que todos queremos, enmarcado en nuestra universidad? ¿Cuál es el sentido que tiene esto dentro de nuestro Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Salud? ¿Cuál es la misión que tiene
esta unidad, quiero decirlo de esa manera, de ciencia abierta desde este instituto, y cuál es el objetivo que tenemos de ponerle... Yo no quería contarlo, pero tenemos a la periodista sentada al lado tuyo del proyecto, porque es un tema importante para todos nosotros. No es que estemos sentados en un bar en la esquina, estamos en la universidad, en un programa de radio, dedicándonos tiempo, está nuestra periodista, está Felipe, estamos todos diciendo, bueno, hablemos de este tema. ¿Cuál es el profundo sentido que tiene y que tú estás comandando? Le colocaste demasiadas flores, así que ahora me siento... Sí, muchas gracias Camila Vera, periodista de nuestro proyecto, porque eso es a nivel internacional, donde se ha tratado de instalar la ciencia abierta y se han hecho alguna mesa y se ha realizado alguna mesa de trabajo. Lo primero que surge es, otra tarea más, otra cosa más que hacer, por un lado. Y por otro lado, se deja la responsabilidad de informarse también a la misma persona. Entonces, nuestro proyecto quería tomar un modelo de otros países donde se crean cuerpos de apoyo. Y esos cuerpos de apoyo están asociados a tanto tratar de transmitir habilidades relacionadas con investigación en ciencia abierta y no transversales, sino que situadas a través de las diferentes disciplinas de lo que se cultiva en la universidad, pero también decirle a las personas de qué manera ellas pueden depositar o pueden colocar de mejor manera lo que están generando durante su investigación y que sea encontrable. Me parece excelente que dejes el link en tu presentación. Ese link está indexado, facilita su indexación en alguno de los robots, por ejemplo, de Google. Ese link tiene tu nombre para que puedan llegar a ese documento. Ese link tiene el root del investigador internacional para poder acceder a él. Ese link tiene información sobre en qué institución tú trabajas. Ese link tiene información sobre cuáles son las palabras claves de tu proyecto para que no lleguen por el título, no lleguen por tu nombre, sino que lleguen por cadenas de búsqueda, claro. Por cadenas de búsqueda. Sí. Y eso no tiene por qué enseñarse, no tenemos todo por qué saberlo. Eso tiene que haber un cuerpo de apoyo que lo esté realizando y es parte del trabajo del equipo de ciencia abierta, y también es la forma de ver que cualquier cambio en práctica necesita cuerpos de apoyo. Sí, claro. Entonces, tomando ese ejemplo, nos aprovechamos de generar el proyecto de esa manera y la instalamos de esa forma. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos como proyecto? Que los cuerpos de apoyo permanezcan a largo plazo. Que se tenga la capacidad, claro. Que al menos y de a poco no se sienta que cada vez que cualquier universidad quiera hacer algo nuevo es simplemente una nueva tarea. Sino que es un desafío entre todos, y todos vamos a tener que invertir tiempo y todos vamos a tener que hacer un recorrido en cuanto a los costos que eso va a tener. Y vamos a tener que elegir también. Pero es parte de esa conversación. Entonces, parte muy importante es cómo se comunica esto, cómo se divulga. Parte muy importante es cómo se generan las comunidades de practicantes. Y también se valora eso. Porque es muy importante el gracias por tu trabajo, gracias por dar tu tiempo. Hay otros lugares donde se hacen, bueno, te he escuchado esto, Lollapalooza, ya hay Open Science Palooza, hay Pit Palooza. Pero se agradece tanto que en un ambiente más lúdico se reconozca lo que uno hace, porque uno hace más allá que escribir, hacer clase y poner nota. Entonces hay un reconocimiento también como persona, que estuve dispuesto a modificar mi forma de trabajo, que yo estaba seguro que era la más perfecta, y complementarla. Eso también debe tener un reconocimiento, y es parte de las tareas del proyecto. O sea, el proyecto no es solamente colocar un nuevo lugar para que la gente mande cosas. No, hay un ecosistema. De por sí, en las mismas bases de DANI se habla de cambio cultural. Bueno, nosotros creemos fielmente que parte del cambio cultural es integrar, valorar, nosotros mismos también adaptarnos a ello y contar con profesionales que estén dispuestos a sumarse a esto, que también es extraño. Sí. Porque estamos rompiendo todas las barreras disciplinarias para trabajar con muchas personas de diferentes ámbitos. Ha sido fascinante. Y de manera muy horizontal, además. La más horizontal posible. Obviamente hay ciertos elementos y tomas de decisión que no pueden ser horizontales, pero
igualmente yo no voy a poder tomar una decisión, aunque sea horizontal, si no conozco al otro. Entonces, parte de los talleres que hemos realizado ha sido conocer al otro. ¿Cómo tú haces investigación? Oye, esto que tú haces lo conoces por tal nombre, yo lo conozco por este otro. Estamos haciendo lo mismo. Desde cosas tan básicas como esa. Entonces, en algún momento, la cantidad, cuando presentamos el proyecto hicimos un levantamiento de qué cosas de ciencia abierta hacía la universidad. Durante los talleres nos dimos cuenta que estábamos haciendo muchas más cosas de ciencia abierta. Con otro nombre. Con otro nombre. Claro. Y lo hermoso es que ahora, terminando el proyecto, ya estamos teniendo un lenguaje en común, estamos colaborando con otras universidades, ecosistema universitario, ecosistema de ciencia y tecnología. Estamos logrando la meta, que era al menos empezar a cuestionar un poquito cómo se desenvolvía esto. Ricardo, este es primero de nuestros 5 programas que nos hacemos el corte en la mitad. Felipe me miraba, pero porque la conversa está muy entretenida y no te quería cortar respecto a lo que tú venías diciendo. Nos quedan exactamente 4 minutos de programa, pero quiero hacerte 2 preguntas y ya. La primera es... ¿qué se espera que ocurra entonces ahora con Ciencia Abierta? Ya que tú dices, estamos terminando, ¿cuál es ese ecosistema que se instaló en nuestra universidad y que debiese instalarse probablemente en otras instituciones, independientes de las características culturales de esas instituciones, ¿no? Pero, ok, instalamos este proyecto de Ciencia Abierta, ¿qué viene ahora? Bueno, dejamos la capacidad instalada. ¿Para qué? Para que los grupos trabajen, más que la plataforma donde compartir. Yo puedo hablar por el proyecto. Sí, el proyecto termina en noviembre. Hay una decisión institucional que se debe tomar de cómo continuar el proyecto. Nuestro deseo es que podamos seguir trabajando desde los institutos, luego desde las facultades y también desde niveles administrativos de la universidad, en cómo darle valor a cada una de las actividades que nosotros desarrollamos en la universidad. De hecho, los criterios de acreditación hablan de investigación y creación. Hay que crear. Lo cual dista bastante de solamente reducirnos al número de paper. Sí, claro. Pero también entendemos cuáles son las otras tensiones que tiene el sistema. El sistema, por mucha creación que uno hable, el sistema premia con años de acreditación el número de publicaciones. Así es. Por lo tanto, hay que tratar de generar la conversación con esas otras instancias que evalúan finalmente las universidades y evalúan los procesos de investigación. Yo creo que esto está lejos de terminarse. En otros países tomó 7, 10 años. Nuestro proyecto se adjudicó, ahora vamos terminando el segundo año. En Chile son recién 16 universidades de la primera generación, hay 6 más de la segunda, tenemos más de 50 universidades en Chile, por lo tanto esto es a lo largo. Pero a nosotros nos tiene muy contentos que se haya logrado ya concientizar que estas son prácticas y que estamos hablando más allá de dónde yo almaceno y transparentar, porque todo es potencial, depende del uso que le vaya a dar después, todo es potencial. Un nuevo modo del vivir, de alguna otra manera. A nivel de investigación en la academia, absolutamente. Sí, me gusta esto del modo del vivir, me gusta esto de la salud y el bienestar, porque el modo del vivir habla del bienestar que se genera dentro de las comunidades. Yo me quedo con gusto a poco, Felipe, deberíamos habernos extendido 2 horas más. Yo estoy alucinado con Ricardo. Inclusive la misma Ciencia Abierta nos da para muchos programas más. Lo que tú has contado de tu área de interés o lo que tú investigas me parece fascinante también. Soy un entusiasta de curiosear que está en el ORCID, me parece que también da para otro programa más para que conversemos mucho. Quiero pedirte que nos recomiendes a todos nosotros, en función del mundo en el que tú estás, una serie que podamos seguir. Camila también. Una serie. Sí. Mira. No, me voy a negar con la serie y ¿Ya? te voy a decir no. Infocracia, Byung-Chul Han, el libro. Infocracia, un libro. Sí, cortito, muy interesante, que no cualquier persona puede abordarlo. Creo Perfecto. que a cada uno lo va a llevar a lugares diferentes, pero sí recomendaría leerlo, o al menos leer los resúmenes que están en YouTube. Muy bien, Infocracia. Camila, ¿algo que aportar? Fuerte. Acá. Sí, ahí, al de Ricardo.
Hay una serie muy buena que se llama Borgen. Borgen. Sí, Borgen. Política, así que la recomiendo mucho. Borgen Infocracia. Felipe, la última canción, muy agradecido, muchas gracias y nos vamos. Vamos. ¿Lo digo yo? Sí. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia